Bien, vamos a hablar de 10 reglas para la vida con Michael Saylor. Una entrevista de Peter Peter, en la que me pareció muy original la premisa, porque lo que ocurre en esta entrevista es que Peter ya está de vuelta de todo y puede hacer lo que salga de los huevos prácticamente, porque puede traer a quien quiera, tiene charlas con quien le da la gana, y además tiene un setup muy bueno con su mesita, con su tal. O sea, está muy, muy bien montado. Entonces, como puede hacer lo que le da la gana, efectivamente hace lo que le da la gana. Y entre las cosas que le dan la gana hacer a Peter fue, en esta entrevista concreta con Saylor, tener a su hijo ahí al lado y preguntarle a Saylor que ya que estaba ahí y es un triunfador, pues ¿por qué no le daba unas reglas para la vida a su hijo, al hijo de Peter, que estaba saliendo de la universidad o había salido de la universidad y que, vamos, digamos, está en un momento en la vida en la cual puede todavía tomar muchas decisiones? Y bueno, pues cualquier consejo que pudiese recibir de una persona exitosa como Saylor, pues oye, eso que se lleva. O sea que, como digo, o sea, la premisa me pareció original, no es la típica premisa que tú esperas en un podcast sobre Bitcoin, pero fue la premisa que tomó, y por eso digo que realmente Peter hace lo que le da la gana en su podcast, y bueno, y a veces pues tiene este encanto, ¿no? Que traes a Saylor, y a Saylor le han preguntado muchas veces por las mismas cosas. Esto, por ejemplo, que también se lo habrán preguntado en algún momento, pues no es algo que él haya respondido muchas veces. Así que me pareció interesante. Y en su respuesta, bueno, Michael, como debe ser, ¿no? Pues da sus 10 reglas. Además cuenta una batallita en la cual una vez estaba en una fiesta y alguien le preguntó por esto. Bueno, que tenía el tema más o menos preparado, ¿vale? Y no me acuerdo de ninguna de las reglas, solo me acuerdo de una, porque son reglas, digamos, típicas reglas del emprendimiento y de la tener la aversión al riesgo adecuada, ni mucha ni poca. Pero hay una que me resultó interesante porque es una que a mí me gusta mucho y que además ya he visto también en otros, como Mike Rowe. Mike Rowe, no sé si lo conocéis, tiene un podcast que me encanta. Lo que pasa, bueno, me encantaba porque cambió el formato, y en el momento en el que cambió el formato a mí me perdió. Su podcast es The Way I Heard It, la forma en la que lo escuché, o la forma en la que me lo contaron, o la manera en la que me lo contaron. Y en ese podcast, inicialmente lo que hacía era contar historias de unos 10 minutos, en las cuales te contaba una historia sobre un personaje famoso, pero tú no sabías que era ese personaje famoso hasta el final de la historia, en el que decías, anda, este es el tío. Y eran historias muy, muy bien contadas, y que siempre te tenían con el suspense de quién estará hablando, ¿no? Y jugaba un poco con eso. Entonces lo hacía muy bien. De hecho, he encontrado una cuenta similar en TikTok que hace esto mismo, con vídeos de 2 o 3 minutos, en los que también te habla de un personaje, te cuenta lo que hizo y demás, y al final del vídeo te dice quién es el personaje. Creo que es una manera muy exitosa de conseguir que la gente se quede hasta el final del vídeo. Y yo creo que por eso ese canal en particular en TikTok tiene mucho tirón. Y por eso también creo que el podcast de Mike Rowe era muy bueno. Total, que Mike Rowe me gusta mucho. Es una persona que valora su trabajo, ha hecho más cosas aparte del podcast, ha estado en muchos programas de televisión y demás, y ha tenido una vida de lo más interesante. Y una de las reglas que él da para el éxito en la vida es una regla que también ofrece Saylor en esta entrevista, que es la de perseguir oportunidades en lugar de perseguir carreras. Y esto Saylor se lo explica al niño en plan, tú no sabes lo que va a triunfar en el futuro. Lo que sí que sabes es que habrá cosas que van a triunfar. Entonces, no tiene demasiado sentido hoy, ¿no?, al chaval con 18 años o 20 años, tratar de planificarte una vida para los próximos 40 años, sobre todo una vida en el aspecto profesional, porque tú no sabes lo que vendrá mañana, pero sabes que vendrán cosas, y algunas de estas cosas tendrán mucho tirón y será muy interesante estar en ellas. Porque esto es una idea que no da Saylor, pero la di yo en un momento determinado cuando hacía vídeos en YouTube. Si tú eres muy pringao, pero estás en un barco que tiene, digamos, el viento a favor, pues por muy pringao que seas, probablemente te irá bien, ¿sabes? Sin embargo, si eres medianamente bueno, pero estás en un barco que se está hundiendo, o un submarino que se está hundiendo, como
está ocurriendo recientemente, pues por muy bueno que seas, realmente no te va a ir muy allá profesionalmente. Entonces, siempre es mejor estar en algo que va bien, un sector, una tecnología, un algo, y en una vida, sobre todo una vida como las que vivimos nosotros ahora, es muy factible que en 30, 40 años tengas varias oportunidades. Y siempre será mejor perseguir estas oportunidades en lugar de tratar de perseguir una carrera en concreto en un aspecto muy concreto. Ahora, esto es para triunfar a lo grande. O sea, por ejemplo, tú puedes trabajar, o sea, crear una carrera alrededor de la medicina, ¿no? Y dedicarte a ser médico, yo qué sé, pediatra en Estados Unidos sobre todo. Y bueno, y te irá bien económicamente y demás, ¿no? Pero lo que está planteando Saylor aquí y lo que planteaba Mike Rowe en su día era que si querías tener una vida excepcional, al menos en el aspecto profesional, pues perseguir oportunidades es mejor que perseguir carreras o perseguir esos sistemas. Esta es la principal idea que comparte Saylor ahí y me pareció buena. Porque además ya la he visto en otros sitios y yo la he aplicado a mi vida también, así que y con bastante buen resultado, o sea que doy fe de que esto funciona. Luego, cuando ya terminan el tema de las 10 reglas para triunfar, se pasan al tema de Bitcoin, ¿no? Que a lo cual dedican pues eso un ratillo después. Y me pareció muy, muy interesante esta parte también de la entrevista porque se vio un aspecto más personal de Saylor al que no estamos acostumbrados a ver. Y en esa parte del podcast le pregunta a Peter, perdón, por la cuestión, la situación financiera de MicroStrategy, que como sabéis es la empresa que tiene Saylor y es la empresa que tiene Bitcoin. Creo que tiene 4.000 y pico Bitcoins o no sé cuántos Bitcoins, muchas Bitcoins. Y no, 120.000 Bitcoins o algo así. Bueno, tiene muchísimo Bitcoin. Y es que, no, 4,2 mil millones de Bitcoin, eso. 4.200 millones en Bitcoin. Y eso, y entonces le pregunta que cómo lleva el tener esa situación, ¿no? El tener la situación en la cual se encuentra, de tener la responsabilidad de una empresa que básicamente depende de cómo le vaya a Bitcoin. Y le pregunta también por cómo ha llevado la caída, cómo ha llevado el estar muy apalancado, porque su empresa está muy apalancada en la compra de Bitcoin. Y en cuanto a la parte del apalancamiento, aquí es cuando explica lo de el bono que tenía, o el préstamo, perdón, que tenía de Silvergate, cómo decidieron devolverlo para así quitarse ese problema, porque el préstamo con Silvergate sí que era un poco problemático, y ahora tendrían una situación en la cual tienen que devolver préstamos, pero que son préstamos convertibles, es decir, que se pueden convertir por acciones de la empresa y vencen en diciembre de 2025. O sea que, digamos, tiene bastante tiempo para hacer que Bitcoin trabaje para él. Pero luego, más allá del aspecto financiero y demás, le pregunta por cómo lo lleva, ¿no? Cómo lleva sus vaivenes. Y esto me pareció muy buena pregunta, porque todos los bitcoiners, no sé, Juan Ángel, que está aquí, Víctor, supongo, Marga no, pero bueno, todos los bitcoiners que existimos, todos que tenemos algo de Bitcoin, ¿no? Pues nos sentimos afectados, en mayor o menor medida, por esos vaivenes, ¿no? Esa volatilidad que presenta Bitcoin. Pero claro, imagínate que no es, no sé, lo que tú tienes en Bitcoin, sea lo que sea, sino que son 4.200 millones lo que tienes en Bitcoin, más préstamos, más toda la historia. En ese caso, y encima, siendo tu postura o tu persona, digamos, muy pública, básicamente estás muy presionado por todo el mundo. Siempre que el precio de Bitcoin caiga, la gente te va a escribir, te va a decir, ¿qué pasa, Saylor? Eres un pringao, ¿cómo te va eso? Ya te vale, no sé qué y tal. Y si va bien, pues irá bien, ¿no? Pero sobre todo cuando va mal, le van a salir un montón de cuñados. Yo cuando Saylor explicaba esta parte, me imaginaba eso, me imaginaba que realmente Saylor es la única persona del planeta, bueno, habrá más, ¿no? Pero en este aspecto concreto, Saylor es la única persona del planeta que vaya donde vaya siempre tiene un cuñado cerca. Porque no es como nosotros, que igual tenemos un cuñado en Navidad que nos va a decir, pero todavía estás en eso de Bitcoin se va a hacer o tal. Todos tenemos uno de esos. Pero Saylor, vaya donde vaya, tiene un cuñado cerca.
Porque vaya donde vaya, siempre, todo el mundo sabe quién es Saylor, todos los bitcoiners o que conocen Bitcoin saben quién es Saylor, y todos le van a decir algún comentario sobre que Bitcoin se va a cero, sobre que lo que está haciendo es una locura, sobre que no tiene ni pajolera idea, sobre... ¿no? Y me parece que vivir esa vida, ¿no? La vida de tener un cuñado siempre a mano, debe ser muy duro. Y por eso me pareció muy buena pregunta, porque fue una pregunta que no permitía a Saylor brillar con lo que le gusta, con lo que le gusta brillar a él, ¿no? Que es con el conocimiento técnico e ingenieril, ¿no? Y la capacidad que tiene con la palabra. Pero sí que mostraba ese aspecto personal, que al final todos sufren, ¿no? En mayor o menor medida, pero el que más lo sufre sin duda es Saylor. Y, y claro, como dice Juan Ángel ahí, el hecho de estar expuesto a esto hace que te importe poco, ¿no? Porque al final como dice él, más eh, menos políticamente bien, dice que al final todo te la suda. Y es verdad que a cierto punto sí. Pero debe de ser muy incómodo. Y hay que valorarle eso a Saylor, que poco se le valora, hombre.